Estamos viviendo momentos difíciles, momentos en donde cada vez más se dan casos donde se va acercando hacia nosotros los contagiados. Antes era el primo del amigo que vive allá en San Antonio, Texas, ¿verdad? Yo soy de aquí de Monterrey, México, y era así como que lo veíamos lejano, pero cada vez se van acercando más y más hasta que ya está trastocando este virus a personas que están cercanas, que ya forman parte de nuestro círculo. Yo creo que te has dado cuenta de esto, sin duda, y cada vez antes estaba mucho esta distancia, ¿verdad?, entre el virus y nosotros, lo sentíamos lejano, pero ahora esta pandemia cada vez se acerca más. Esta pandemia a muchos les ha quitado el sueño. A mí me ha quitado el sueño. Aunque sea un par de noches, te ha quitado el sueño, me ha quitado el sueño. Quizá haya sus excepciones. Admiro a aquellas personas que apenas ponen la cabeza en la almohada y en ese momento, sin pasar una fracción de segundo, ya conciliaron el sueño. En lo personal no soy de ese prestigiado grupo de personas y me tardo unos minutos en dormir. Y bueno, ha habido ocasiones en las que por traer en la mente a conocidos y amigos que están padeciendo el COVID-19, no puedo conciliar el sueño o estoy dormido y de pronto me despierto porque les traigo ahí en la mente. Y pienso que no es solo una carga espiritual lo que traigo o esa relación de amistad, ese valor de amistad que tengo ahí en mi mente y ese aprecio que tengo por mis amigos. También es un asunto de miedo a verme en esas condiciones. Nada más de pensar lo que están sufriendo es un asunto de ponerme al menos sentado y rogar a Dios por ellos. Los llevo en mi mente constantemente. ¿Hasta dónde el miedo nos consume? ¿Hasta dónde nos está dominando? ¿Hasta dónde nos estamos quedando cortos en la manera de dimensionar la soberanía de Dios ante esta pandemia? Verdaderamente en estos días es difícil esto de permanecer con la fe en alto. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? La Biblia una y otra vez nos enseña a recordar que tenemos un Dios que protege a su pueblo. Hay un salmo que nos habla de esto, es el Salmo 125. Y el Salmo 125 dice así en el versículo número 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Este primer versículo, este primer versillo, me hace recordar que como el escritor de este salmo, hablando a su audiencia, los lleva, los remonta a ese monte de Sión, ese lugar que históricamente tenía bastantes cosas que recordarles al pueblo de Israel. Les recordaba la presencia de Dios, ese Dios que se había mantenido presente ahí en sus vidas, ahí en un lugar, ¿verdad? Y esto me hace meditar, esto me hace reflexionar en ese Dios presente que ahora llevamos nosotros aquí adentro en nuestro corazón. Porque ahora, conociendo el Evangelio completo, después de tantos años, ya después de muchos años de esto que se escribió, vino Jesucristo y nosotros otros miles de años ya estamos por aquí todavía confiando en esta palabra poderosa que transforma nuestras vidas, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y esto me hace recordar entonces cómo ellos pensaban en ese Dios presente. Ahora nosotros pensamos en ese Dios presente que está aquí adentro de nosotros cuando creemos en Cristo. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces es así que podemos confiar en Dios. Porque Él es invariable, lo hemos podido experimentar en nuestras vidas. No se mueve y permanece para siempre. Así como podía decir el salmista que ahí estaba Dios en ese monte y permanecía para siempre. Ahora nosotros podemos decir que Cristo está con nosotros y que permanece para siempre. No es algo que hoy así piensa Dios de una manera y mañana piensa de otra manera. Es otra cosa. No. Dios no es de doble sentir. No está perdido en el espacio sin saber qué hacer. Él tuvo un plan y ese plan se ejecutó ahí en la cruz del Calvario para luego, después de que Jesucristo muriera por nuestros pecados, Él resucitara y ahora nosotros pudiéramos tener una nueva vida.
no es un Dios perdido que no sabe qué hacer. En Él está toda la sabiduría. Podemos confiar plenamente en Él. Pero miren, vayamos y veamos ahora el versículo número 2 de este salmo que dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y entonces ahora el salmista los lleva a esa otra imagen de la ciudad de Jerusalén a cada uno de los israelitas, diciéndoles, bueno, no solamente está Dios presente en un lugar, sino que hay montes alrededor de ella, y eso nos hace recordar que Dios sigue siendo desde ahora y para siempre. Entonces, ahora nosotros podemos pensar que aparte, Él está constantemente rodeándonos con su presencia. Al tener a Cristo, le traemos a Él y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no solo está dentro de nosotros, poniendo convicciones que nos ayudan al buen vivir en la vida. No solo es un agente interno, Él es Dios y domina por sobre todas las cosas. Él está a cargo de todo. No solo es un susurro que nos aconseja diariamente, es el creador de todo y está por encima de todo lo creado. De tal modo que está dominándolo absolutamente todo, es soberano y rige con poder y autoridad por sobre todas las cosas. Entonces no solo es un agente espiritual interno, sino es un agente externo que está dominándolo todo con su soberanía, incluyendo su protección a nuestras vidas. ¿Puedes pensar un poco en esto? En medio de esta pandemia, saberte ahí, imagínate esas noches cuando no puedes dormir. Y en lugar de solamente pensar que hay un techo arriba de ti y una cama ahí donde estás dando vueltas y vueltas, pensar que mucho más allá de ese cuarto, primero, ahí en tu interior, está Dios morando ahí dentro de ti. Y aparte, está rodeándolo todo, no solamente ahí en tu cuarto, sino está rodeándolo todo en esta vida. Y no debemos olvidar que toda esa protección tiene que ver con un propósito eterno que va más allá de lo que para mí o para ti es importante y tiene que ver con mi bien o con tu bien. Dios no nada más está ocupado en que tú estés bien. Dios está ocupado en que todos estén bien. Por eso luego ocurren cosas que hacen parecer que Dios no nos protegió. Quizá hemos caído enfermos, quizá nos han sucedido cosas difíciles, pero todo esto trae una formación, tiene un propósito eterno. Y su propósito eterno no solo tiene que ver conmigo o contigo, sino con los que están a nuestro alrededor y todos los enlaces interpersonales de esos que están a nuestro lado. Además, no solo se trata de mis contemporáneos o de tus contemporáneos, sino de todas las generaciones posteriores hasta que Cristo regrese. El propósito de Dios eterno para tu vida involucra muchas cosas. Es algo dimensionalmente mucho más grande que lo que a veces nuestra mente tan pequeñita quiere comprender. El versículo 3 en la versión NTV dice así, Nueva Traducción Viviente. Dice, los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Lo voy a volver a leer. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. A través de este salmo, Dios estaba dejando claro el mensaje del por qué el pueblo de Israel debía confiar en Dios, debía de confiar en Jehová de los ejércitos. Y este mensaje no solo se trata de que Dios estaba en una actividad de ventas, promocionándose a sí mismo como el Dios que guarda, el Dios que protege. Él no lo hacía por su bien o para su bien. Él no necesitaba de ellos. Más bien, el pueblo de Israel le necesitaba a Él.
Lo hacía porque el pueblo de Israel constantemente estaba cayendo en la tentación de verse persuadido por otras culturas. Y cuando caía en esas culturas, dicho pueblo se iba a ver perjudicado con una mentalidad confundida que lo alejaría del Dios vivo y verdadero. Por eso Dios buscaba, asómate para acá, yo soy ese Dios que guarda, yo soy ese Dios que protege, para que ellos pudieran estar guardados ahí en su presencia. Este es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. Debemos evitar vernos envueltos en culturas que nos alejan de Dios y debemos permanecer en Cristo. Y permanecer en Él no significa hacer una comunidad aislada donde nos olvidemos de todo lo que nos rige en una sociedad o país. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron fieles a Dios aún en medio del entorno que les tocó vivir. Y la historia de los cristianos durante toda la historia de la humanidad también está llena de esos ejemplos. Independientemente del medio en el que nos toque coexistir, debemos permanecer en Dios y podemos lograrlo porque tenemos la presencia de Cristo, del Espíritu Santo y de su palabra. El asunto es que no nos gobierne la maldad, que no nos gobiernen los placeres de este mundo, para que no nos empiecen a permear, para que no empiecen ellos a permear sobre nuestras vidas de tal modo que luego nos dominen. Así como Dios hablaba ahí al salmista, que no dominaran todas esas culturas, que permanecieran en Él, que Dios era un Dios que guarda y que protege, así nosotros ahora. Hay tantas cosas que nos pueden llamar la atención, confundir y arrastrar hacia ellas, pero debemos de permanecer en Dios. El versículo número 4 dice así, dice este versículo número 4, dice: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Lo que nos lleva a este versículo a recordar este salmo en esta parte del capítulo es que mejor roguemos que Dios imponga su bien en nuestras vidas. O sea, hace para ti y para mí que imponga el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. No se trata de que los cristianos somos personas de bien, no. Lo que ocurre es que el seguir el ejemplo de Jesucristo o al seguir el ejemplo de Jesucristo, al vivir el Evangelio, eso es una muestra de que nuestras vidas han sido transformadas por el poder de la resurrección de Cristo, y eso nos lleva por el desfile victorioso de los ejércitos de fieles que van caminando hacia la eternidad, esparciendo el Evangelio con el aroma de adoración que sale de sus vidas, de nuestras vidas. Esto es algo que Pablo dijo en una de sus cartas. Suena bien, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Dios quería para ese momento, Dios quiere para nosotros poner todo su bien y que vayamos avanzando en ese camino, que vayamos permaneciendo en ese camino para poder estar ahí en su presencia y estar guardados y protegidos por Él. Versículo número 5. El versículo número 5 dice: mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y este versículo 5 nos hace recordar que nunca olvidemos que si nos separamos de Cristo, si renegamos a nuestra fe, poco a poco seremos arrastrados como barca que no tiene ancla y es arrastrada por las olas del mar, hasta encontrarnos perdidos en un mar de hiel, amargo como el ajenjo, junto con todos aquellos que reniegan de Cristo. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría estar cerca de Dios? ¿O prefieres separarte de Él y ser confundido y quedar ahí en ese mar de intranquilidad? Yo creo que todos queremos lo contrario. Cuando llega la noche, cuando estamos solos, como en muchas ocasiones nos ha tocado en esta pandemia, es recordar que la paz de Cristo está ahí con nosotros. Y de hecho así termina
el Salmo dice esa última frase: paz sea sobre Israel. ¿Queremos tener paz? Pues debemos permanecer en Cristo. ¿Quieres tener paz, mi amigo? Te invito a creer en Jesucristo y a permanecer en Él. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? A través de la oración. Recordemos entonces que cuando Dios protege, no solo lo hace en un plano interno, ahí en nuestros pensamientos y emociones, sino que Él protege también en un plano externo, dominándolo todo en el universo y en medio de su propósito eterno. Por la gracia de Cristo encontramos un lugar, estar sentados a la mesa, ahí con el que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a la vez con ese León de Judá que ha triunfado con su poder y nos ha arrebatado, pero para la gloria de Dios. Permanezcamos ahí, en su mesa, en su presencia, ahí donde nos encontramos en completa paz. Permíteme hacer una oración. Dios, dice otro salmo, el Salmo 62, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Que así sea, Señor. Que recordemos que tú eres ese Dios poderoso que está ahí en nuestro interior, pero también eres ese Dios poderoso que nos rodea con su soberanía y poder. Haznos, Señor, permanecer en ti. Quita de nosotros toda cosa que nos quiera jalar hacia el mar, ese mar de la intranquilidad, y llévanos, sitúanos ahí en la mesa que tú has preparado para nosotros, en donde hay paz y reposo eterno. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi amigo. Que tengas una excelente semana.